Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365, ¿vale? En el vídeo de hoy lo que quiero hacer es hablar sobre Delonte West, un jugador que me imagino que todos conoceréis ahora porque están pasando bastantes cosas por Twitter e Instagram con respecto a un vídeo bastante desafortunado que hemos visto sobre él. Y es que Delonte West es un jugador que jugó bastantes años en la NBA, pero que actualmente lleva años fuera del entorno del baloncesto y de hecho ya había rumores desde que 2016 estaba en la calle y ahora mismo pues está en la calle y en bastante mal estado, ¿no? Pero bueno, en este vídeo, si bien voy a hablar sobre este tema, sobre su enfermedad y sobre por qué está donde está ahora mismo, me gustaría centrarme también en la parte positiva sobre él y es toda su carrera a nivel de baloncesto y de NBA, que es básicamente de lo que hablo en esto, ¿vale? Antes de nada, como siempre, si os gusta lo que estoy haciendo, por favor suscribíos, cada vez somos más y realmente agradezco mucho todo el apoyo que estoy recibiendo. Si os gusta este vídeo en particular, dadle a like y por supuesto comentadme abajo lo que opinéis, ¿vale? Ya sea sobre Delonte West o en general sobre el vídeo. Y ahora ya sí, voy a empezar, ¿vale? ¿Quién es Delonte West? Delonte West es un jugador que llegó a la NBA con unos 21 años, después de jugar varios años en la universidad, y es un jugador que llegó seleccionado en primera ronda. No ha sido un jugador seleccionado en lotería en los primeros puestos del draft, ni mucho menos, pero fue elegido en el pick número 24 de la primera ronda del draft de 2004 por los Boston Celtics, o sea que es un jugador que tenía una consideración bastante elevada en su momento. Estamos hablando de un escolta de 1,88 m, si no me equivoco, que cuadra bastante el molde incluso de un escolta actual, un jugador capaz de jugar con el balón en las manos, un buen tirador, un penetrador decente, pero sobre todo un buen tirador, y al final un jugador bastante versátil en ese aspecto. En defensa no era impresionante, pero tampoco era un cero, ni mucho menos. Robaba bastantes balones, de hecho, y ha tenido una carrera, pudo haber tenido una carrera bastante mejor, desde luego, pero ha tenido una carrera bastante sólida. Estamos hablando al final de un role player, pero un role player que juega en la NBA desde 2004 a 2012-13, en varios equipos, eso sí, y que en general ha tenido unos promedios bastante sólidos. De hecho, en su carrera, Delonte West promedia casi 10 puntos por partido, con un 44% de tiros de campo y un 37% de tiros de 3. Y Delonte West, ¿por qué no suena? Evidentemente, si seguías la NBA en ese momento te sonará de haberlo visto jugar en los Celtics, en los Mavericks o donde sea. Pero del lugar donde más lo reconocemos sin lugar a dudas es de Cleveland Cavaliers, ¿vale? Es que Delonte West formó parte de los Cavs durante unos 3 años en los cuales LeBron James era la estrella principal ahí, evidentemente, y era en muchos casos el escolta titular de ese equipo de los Cavaliers, que llegó a las finales de la NBA y donde LeBron James estaba ya en su mejor momento y ganando MVPs, y con Delonte West siendo uno de sus pilares, ¿no? Este jugador, de hecho, en su mejor año en Cleveland promedió 12 puntos por partido, casi un par de puntos más, y un 40% de tiros de 3, o sea que es un jugador que aún a día de hoy a LeBron James le encantaría tener al lado. Es que al final un jugador capaz de tirar 40% de tiros de 3 jugando desde el perímetro es lo que necesita siempre LeBron James, ¿no? Así que estamos hablando de que es uno de los primeros role players ideales que LeBron James tuvo en su carrera, también Mo Williams, el base de ese equipo, ¿no? Pero desgraciadamente su carrera se truncó, evidentemente. Delonte West ha ganado un total de 16,4 millones de dólares en contratos en la NBA. Hay que fijarse en la diferencia de lo que era la NBA hace 10 años, hace 15 años ahora, ¿no? Esos 16,4 millones de dólares prácticamente los ganó un role player en 2 años ahora en la NBA. Pero el problema que ha tenido es que en 2010 fue diagnosticado con un trastorno bipolar. Ocurrió durante un partido de pretemporada durante ese año, en el cual básicamente tuvo un ataque de ira contra un árbitro en un partido de pretemporada que al final no tiene tanto peso ni es tan importante como un partido de temporada regular. No es que esté justificado en general tener un ataque de ira con un árbitro, pero evidentemente era un caso sorprendente, ¿no? Y por eso se le empezaron a hacer pruebas y descubrieron que tenía un trastorno bipolar. En ese momento Delonte West lo aceptó, empezó a tratarse al respecto y de hecho después de una ausencia breve en la NBA volvió a jugar y estuvo jugando en Boston y finalmente en Dallas también. Pero tras esos primeros años de aceptación hasta 2012-2013 tuvo algún tipo de regresión y llegó a la conclusión interna de que el médico lo había diagnosticado de manera errónea y de que no tenía ese tipo de trastorno. Por lo que dejó de medicarse, dejó de cuidarse al respecto. Él consideró que en ese momento simplemente había tenido una depresión y nada más, y el problema fue degenerando, evidentemente. Y al final el trastorno bipolar es un trastorno muy serio, pero que si estás medicado y eres consciente de ello y tienes un poco de control, no impide a nadie hacer ningún tipo de actividad. Al final hay muchísima gente que tiene una vida totalmente normal con ese tipo de trastorno, pero si lo niegas y empiezas a ignorarlo,
la cosa puede derivar muy mal, y este ha sido el caso de Delonte West, ¿no? Al final estamos hablando de un jugador que se retiró en 2013 con 28 años, cuando estaba teniendo una carrera sólida. De hecho, si os dais cuenta, los promedios de su carrera, esos 10 puntos con ese 37% de tiros de 3, no se alejan tanto del mejor momento de su carrera, y es que el mejor momento de su carrera había sido unos 3 años antes, con 24 o 25 años, y con 28 ya estaba fuera por problemas externos, ¿no? En general es eso, es un jugador que podría haber tenido una carrera más larga, desde luego hubiera sido ideal en muchos equipos como jugador desde el banquillo, como escolta titular en un equipo que no tenga un escolta con demasiado talento, pero la suerte no estuvo de su parte, y al final el problema que tiene un jugador de este estilo, una persona, digamos, con este problema, es que si tú no aceptas tu enfermedad y no te tratas, el problema degenera cada vez más. Y ahora mismo vemos pues la realidad de Delonte West, que por lo que estamos escuchando lleva 3 años en la calle, está posiblemente consumiendo drogas, en general está muy mal, y es una pena. Y no es que le esté faltando ayuda, al final parece ser que puede que no todo el mundo esté volcado en ayudarle, pero parece ser, por lo que he visto, hay noticias de Real GM, por ejemplo, diciendo que incluso el mes pasado la Asociación de Jugadores de la NBA le envió dinero. También los Boston Celtics le ofrecieron un trabajo hace un par de años como ojeador, pero debido a su inconsistencia la cosa no funciona. En general, evidentemente haría falta que alguien se centrara con él y se pusiera a nivel personal a ayudarlo día a día para intentar recuperarse, porque esto es un problema muy serio, pero desgraciadamente ahora mismo no es el caso. Tal vez que hayamos visto esto ayude a eso, pero vemos por ejemplo casos como el de Jameer Nelson, que fue su compañero de equipo en la universidad y que parece ser que es un gran amigo suyo, o lo era, tuiteando al respecto, hablando de lo apenado que está, cómo le gustaría ayudarle, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo todo este tema de Jameer Nelson genera un poco de controversia, porque estás en Twitter, en tu casa, escribiendo al respecto, cuando se supone que realmente es tu amigo, es una persona que conoces desde hace años. Tal vez deberías preocuparte de otra forma, ¿no? Pero bueno, yo no soy nadie para juzgar a nadie, y al final es eso, es un problema de Delonte West y de su familia, que debería hacer lo posible por ayudarlo, porque medios no le faltan. Es muy probable que esos 16,4 millones de dólares que ha ganado ya no los tenga, pero no por eso realmente le faltan medios. Es una persona que podría recibir ayuda de las organizaciones, porque en general cosas como el trabajo de ojeador de Boston Celtics, estos equipos están dispuestos a ayudar a su gente, y esperemos que realmente la cosa con Delonte West mejore. Pero bueno, vamos a centrarnos en eso. Al final es un jugador que no tuvo una carrera tan larga, pero en los 9 años que jugó en la NBA fue un jugador sólido, un jugador bueno, que hubiera tenido una carrera más larga, de hecho, de haber tenido una mejor situación, ¿no? Y bueno, como bonus final para aquellos que hayáis llegado hacia el final del vídeo, dado que es algo que es muy sonado sobre él, pero que tampoco me gustaba mencionar antes, dado que solo es un rumor, se rumorea desde hace muchos años que Delonte West se acostó con la madre de LeBron James. De hecho, la historia habla de cómo en 2009, si no me equivoco, en esos playoffs, los Cavaliers eran un equipo muy muy potente, con un LeBron James hiper de élite, y llegado un momento de repente se desinflaron y LeBron James empezó a jugar mucho peor, promedió menos de un 40% de tiros de campo, de hecho, en la serie de playoffs en la que perdieron, y parece ser que la historia decía que fue que en ese momento es cuando había descubierto que Delonte West se había acostado con su madre. Esto es un rumor, LeBron James lo ha desmentido, Delonte West lo ha desmentido, no parece que sea nada, evidentemente, es algo de hace muchos años, aunque es verdad que hace un par de años Delonte West en Instagram, si no me equivoco, puso un post al respecto reafirmando que había sido verdad, pero bueno, es evidente que Delonte West no está bien mentalmente, así que no vamos a considerar que esto sea real, pero es verdad que para muchos el motivo por el cual Delonte West es más conocido es por la historia de que posiblemente se haya acostado con la madre de LeBron James. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.